¿Cómo son los ángeles realmente? Antes de mostrarte todo para que conozcas acerca de cómo son, y cómo se describe a los ángeles en la Biblia, debemos empezar por lo primero. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son una creación de Dios que moran en los cielos, y el Espíritu de Dios está en ellos, a los cuales Dios manda hacer ciertas cosas al mundo. Veamos un ejemplo de un ángel que fue enviado para darle la noticia a Zacarías que le nacería un hijo. Este hijo sería a quien en la Biblia se conoce como Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 versículo 19. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. ¿Cómo describe la Biblia que son los ángeles espiritualmente hablando? Los describe como varones de aspecto como el de un relámpago y vestiduras blancas. Veamos dos versículos que dan ejemplo de esto. En Hechos capítulo 1 versículo 10 dice: Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y en Mateo capítulo 28 versículo del 3 al 4. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Quizás sea algo difícil de encajar en tu cabeza, pero muchas cosas celestiales son así, son fuera de este mundo, muchas veces inexplicables, pero asombrosas. También podrían transmitir temor al verles en su forma espiritual, ya que para nuestros ojos humanos no es común ver tal aspecto celestial, y por tal razón ellos mismos calmaban a las personas al presentárseles. Veamos un ejemplo de esto. Lucas capítulo 1 versículo del 12 al 13. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Cuando el humano tiene contacto con lo celestial, lo cual es un misterio para muchos y no todos lo pueden ver, al menos que Dios permita que lo veas, te sobrecoge un temor al sentir la presencia y la gloria de Dios. Lucas capítulo 2 versículo del 9 al 10. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cómo se ven los ángeles carnalmente hablando? Cuando digo carnalmente hablando, me refiero a cómo normalmente vemos las cosas en este mundo. Veamos un ejemplo. Génesis capítulo 19 versículo 1. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Génesis capítulo 19 versículo 5. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Vemos que los ángeles fueron para destruir a Sodoma y Gomorra, pero los de esa ciudad, con excepción de Lot y su familia, eran malos y querían hacerles daño a los ángeles, pensando que eran hombres comunes y no sabiendo que eran ángeles enviados por Dios para destruir esas ciudades. Entonces aquí podemos ver un dato muy importante. Podemos ver que los ángeles se veían de apariencia humana, ya que ellos no pudieron identificarlos como seres celestiales, pero el poder de Dios estaba sobre ellos. Veamos un ejemplo. Génesis capítulo 19 versículo del 10 al 11. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Tienen dos aspectos diferentes, depende la razón y el motivo por el cual hayan sido enviados. Está el celestial, que su aspecto podría causar temor en las personas cuando los ven, y está el que se parece 100% a un humano. Lo podemos ver en el texto antes mencionado de los ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra. Y también podemos ver otro ejemplo en el siguiente texto bíblico. Hebreos capítulo 13 versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Todo depende de la prueba que Dios nos ponga, y cómo nos haga ver las cosas, para saber qué tanto podemos dar o hacer para Dios. A continuación te mostraré algunos datos importantes que narra la Biblia sobre los ángeles. Los ángeles son guerreros de Dios. Apocalipsis capítulo 12 versículo del 7 al 8. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Los ángeles le sirven a Jesús. Mateo capítulo 4 versículo 11.
El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo capítulo 13 versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Los ángeles no se dan en casamiento. Marcos capítulo 12 versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Algo que pone gozoso a los ángeles. Lucas capítulo 15 versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles son los encargados de llevar a los hijos de Dios al lugar celestial y echar a los malos en el infierno. Lucas capítulo 16 versículo 22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mateo capítulo 13 versículo del 41 al 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los ángeles ven a Dios todos los días. Mateo capítulo 18 versículo 10. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Pero sabías un dato curioso? Nosotros mismos, es decir, la Iglesia de Dios juzgará a los ángeles, no a los que están en el cielo y sirven a Dios, sino a los que se rebelaron contra Dios en el tiempo de la revelación de Satanás. Los versículos que te mostraré tratan de Pablo hablándole a la Iglesia de Corintios, acerca de ciertas cosas que no están bien dentro de la Iglesia, dejándonos entender que nosotros debemos de aprender a juzgar las cosas pequeñas, ya que nosotros mismos juzgaremos cosas grandes. Primera de Corintios capítulo 6 versículo del 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es que aunque sean seres celestiales y servidores de Dios, no se debe adorar a ningún ángel o deidad espiritual que no sea solo y únicamente al mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19 versículo del 9 al 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A pesar de todo lo que hacen los ángeles, ellos obedecen a Jesús, el cual es mayor que todo ángel. Hebreos capítulo 1 versículo del 5 al 6. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todo está sujeto a Jesús. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En conclusión, los ángeles son seres espirituales y su función es la de servidores y mensajeros de Dios. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.